Hoy vamos a arrancar con el siglo XVII. Habíamos llegado la vez pasada hasta los papas del Renacimiento. Ahora vamos a pasar al siglo XVII. Y el siglo XVII se va a caracterizar por algo interesante. Ya ha pasado el Renacimiento y es el siglo que se va a conocer como el siglo de las luces, donde la ciencia, las artes, todo empieza a florecer. Pero la iglesia siempre es parca en avanzar con el mundo. Ella va como un pasito atrás por la prudencia. Y es cuando ocurren dos juicios que van a ser en la historia, muy comentados en la historia de Europa. Que uno va a ser el famoso juicio contra Giordano Bruno. Tiene puro nombre de protagonista de novela barata. Pero bueno. Y el juicio a alguien que va a ser muy famoso, Galileo Galilei. Porque, curiosamente, Galileo Galilei era amigo de papas. Era muy amigo de los papas. Y él escribe un libro, creo que se llama Revolutioni, que es un libro de matemáticas, física, todo. Y curiosamente, para que se fuera publicado en aquella época un libro, primero tenía que ir a Roma. Y era Roma quien autorizaba la publicación del libro. Y por la amistad o por lo que fuera, nunca llegó a Roma y lo publicaron. Cuando sale el libro, es cuando se propone la teoría heliocéntrica. Helios, el sol, céntrica, el sol es el centro del universo. Y eso no podía estarse concibiendo por una sencilla razón, porque hasta ese momento el centro del universo era la Tierra. Entonces, empieza esa persecución y el juicio a Galileo y a Giordano Bruno, y es muy interesante. Roma empieza en este momento a reorganizarse. Acuérdense que veníamos de que ellos estaban en Aviñón, Roma estaba abandonada, y entonces vuelven los papas a Roma y tratan de reorganizar el clero, pero acordémonos, hasta ahora hemos presentado la historia de una iglesia basada en hechos como histórico concretos, pero ustedes no me han oído hablar nunca de teología. Estamos hablando de una historia de la iglesia como si fuera una película, pero no la esencia por dentro teológicamente que va presentando cada papa. He ahí la belleza de la iglesia, porque la iglesia se va construyendo entre todos. En un momento en donde el papado no era lo que esperábamos como iglesia, es la iglesia, el pueblo que lleva el peso de la iglesia. Pero cuando ni el pueblo ni el papado puede, es cuando el Señor manda lo que vamos a conocer como los santos, los doctores de la iglesia, que ellos con su sabiduría, con su iluminación, enderezan el camino de la iglesia. Pero es que la iglesia, como el Señor dijo, yo estaré aquí, en esta iglesia y en la Eucaristía hasta que yo vuelva. Miren, si tuviéramos que definir las bellezas o los tesoros de las diferentes religiones que tenemos hoy, yo diría que el tesoro de la iglesia protestante es la palabra, porque ellos profundizaron mucho en el estudio de la palabra. El tesoro de la iglesia ortodoxa sería, ¿cuál es el tesoro que nos transmite hoy? La mariología, el amor por la Virgen, pero otro dato muy, muy interesante, los íconos. Porque los íconos no se pintan, se escriben. Para que un monje pinte un ícono, tiene que estar en oración 3, 4, 5, 6 meses antes de coger un pincel para plasmar el ícono. Pero la belleza de la Iglesia Católica se llama la Eucaristía. La Eucaristía. El centro de todo es la transubstanciación del cuerpo y la sangre del Señor. Él dijo, en ese está el eje. Por eso es importante entender qué era lo que significaba un papa. Porque cuando mi papá tiene un dicho que dice, si las órdenes no se cumplen, la milicia se acaba. Y mal o bien, los papas
siempre, aunque han pasado por crisis muy grandes, han sido ese eje fundamental, no solo de la Iglesia Católica. Europa durante 17 siglos se rigió por un pensamiento cristiano, y eso es lo importante. Luego tenemos todo esto. Viene justo después del Concilio de Trento, que es cuando eligen al Papa. El Papa ya se acuerda que explicábamos la semana pasada que destituye los otros 3 papas, queda él, pero al regresar a Roma, regresan con él las artes, la cultura, la ciencia, y es cuando vienen y se afincan en este periodo las grandes corrientes artísticas. Y los protestantes habían reaccionado destruyendo imágenes e iglesias. ¿Cómo va a reaccionar la Iglesia Católica? Va a inundar de arte Europa. De ahí, por eso en aquella época es que viene un Miguel Ángel, un Rafael, un Leonardo da Vinci, porque esos artistas eran apoyados por los papas y los reyes. En aquella época no teníamos el Instagram ni teníamos la cámara de foto, entonces la única manera de perpetuar la historia de la familia era contratar a un artista para que pinte. Cuando se conocieron, por ejemplo, Marjorie y Ricardo. Entonces la pintura, ¿cómo vamos a hacer la pintura? Entonces pintaban a Ricardo con un cuerpo esbelto, Marjorie tirada en la playa. Es un decir, ¿no? Estamos hablando de figuras imaginarias. Entonces, Europa hacia el siglo XVII y XVIII está llena de arte, llena de artistas. Miguel Ángel, por ejemplo, es encargado por el Papa Julio II de pintar la bóveda de la Capilla Sixtina. Lo explicamos la semana pasada. Clemente VII le encarga pintar el altar. Pablo III le dice a él: mire, Miguel Ángel, encárguese de ser usted el arquitecto permanente de la Basílica de San Pedro. Y esto es lo que más enriquece todo este periodo. Pero viene la persecución de Giordano Bruno por Clemente VIII y de Urbano VIII contra Galileo Galilei. Esto ocurre más o menos en el año 1632-1633. Pero ¿qué va a significar esta persecución? Es como un remesón en las ciencias. La gente siempre critica a la Iglesia Católica de que es muy obtusa, pero por favor, la educación de Europa y del mundo ha estado en manos de la Iglesia por 20 siglos. ¿Qué es lo que es obtuso? Entonces, lo que no entiende hoy, desconectan el niño, por favor. Entonces, lo que no entienden hoy es que, Giordano desarrolló un pensamiento filosófico panteísta. O sea, él decía que Dios había hecho todo, pero todo era Dios. Dios estaba en los libros, Dios estaba en un árbol, Dios estaba... Entonces desvirtuaba el eje central de ese monoteísmo y casi que el panteísmo, en lugar de decir que había un Dios que lo había creado, decía, no, todo es Dios, entonces todo puede ser Dios, lo cual era una herejía. Entonces el Papa le dice a él que ese calladito, y él no se queda callado. Entonces lo meten a la cárcel 7 años, le hacen un juicio y lo queman, muere en la hoguera, en Roma, en lo que vamos... ¿Alguien conoce la fuente Fiori? Ahí es donde queman a Giordano, el Campo di Fiori, campo de fuego, era donde quemaban a los herejes. Bueno, Galileo publicó el Index. Ese era el libro de Galileo, el Index, que hablaba sobre la física, sobre las matemáticas y sobre la teoría de la heliocéntrica. Entonces, él venía de una época de Copérnico, en el cual en 1543 Copérnico fue el que publicó este libro de matemáticas, y él se basa en las matemáticas de Copérnico, pero Copérnico sencillamente dijeron: es un libro prohibido, no vamos a hacer nada. Eso es en 1543,
Pero cuando viene ya Galileo era muy peleón. Era alguien que, pero ¿por qué? ¿Pero por qué no? Pero encima era amigo de papas. Entonces la pelea llegó hasta los altos estrados y le dijeron, bueno, usted o se calma un poquito o termina como pollo rostizado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El que dijo, está bien, me arrepiento de lo que dije, pero gira. Esa es la famosa frase de Galileo. Está bien, me equivoqué, pero gira. O sea, cuando ustedes no me quieran dar la razón, les voy a decir, pero gira. Entonces, luego viene algo bien interesante. Aquí va a venir un papa en el año 1655 al 67, Alejandro VII, que ese es considerado uno de los papados más importantes en la historia de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque era un hombre de letras, culto, amigo de Voltaire, amigo de los grandes pensadores de la época. Él se escribía con muchos escritores de la época muy famosos y impulsó las letras, impulsó las universidades, impulsó todo esto. Y encargó a Bernini la columnata de la Basílica de San Pedro. Ustedes han visto, ¿sabes cuál es la columnata, no? En la Basílica. Entonces, eso es conocida como la columnata de Bernini. Y Clemente IX, el papa que le siguió, él era también otro hombre muy culto. Y él se obsesionó con las letras y fue libretista de grandes óperas. Si ve cómo empieza de un momento determinado, los papas dejan de ser esos estadistas y empiezan a convertirse en hombres basados en humanidades, en las ciencias, en las humanidades. Clemente manda a finalizar eso con las esculturas de los 140 santos, que son lo que se llama el brazo de la iglesia. Cuando ustedes llegan a la Basílica de San Pedro, van a ver una gran explanada con una plaza. Esa explanada tiene unas columnatas, y si ustedes cuentan todos los santos que rodean toda la plaza, son los 140 santos que existían hasta ese momento en la Iglesia Católica. Eso es lo que se llama el abrazo de San Pedro y el abrazo de los santos. Todo tiene, de aquí en adelante, mire, la iglesia si tiene algo es símbolos y signos. Muchas veces vemos en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas que son fotografías de la realidad que estaba viviendo. San Juan es los rayos X de esa misma realidad. Por eso cuando vemos nosotros que nos están narrando un hecho como son las bienaventuranzas, por ejemplo, en la versión de Mateo es escueto. 8 fulanitos vinieron, le dijeron a Jesús que pues, y se fueron. Juan dice, no, fulanito de tal que se llamaba tal y era tribuno, y pedanito de tal que se llamaba tal y era cobrador de impuestos, y fulanita de tal que era samaritana y un poco malita, ¿sí ves? Ya eso va al fondo, y ahí es cuando él nos dice, es el único evangelio, Juan, en el cual tú no hablas de milagros, sino de signos y señales. Las señales de los tiempos, eso es de Juan. Entonces, la iglesia entra en el siglo XVIII, entrando el XVIII, entra con Alejandro VIII, que fue el papa número 241. Él compró la colección personal de la reina Cristina de Suecia, la colección personal de libros. Y es cuando se funda la Biblioteca Vaticana. La Biblioteca Vaticana que hoy tiene más de 1.600.000 libros antiguos y modernos, 8.300 incunables, 150.000 documentos y archivos antiguos, 300.000 monedas de época y más de 20.000 objetos de arte. Eso es la Biblioteca Vaticana. Eso es diferente a lo que nosotros podemos reconocer hoy como los museos vaticanos. ¿Quiénes han estado en la Biblioteca Vaticana? ¿Sí? No, esa cara no me gusta. Pero así como identificarla no, pero se... No, es como decir, yo creo que he estado en el Congo belga, pero identificarlo así, no. Ok. En ese momento ha explotado la ciencia, pero viene un letargo en la iglesia.
un letargo. Y es que estamos entrando al siglo XVIII. La iglesia entra aquí y se establecen, como habían tantos problemas con los reyes, con los gobernantes, entonces el papado, después de que vivió lo de Aviñón, se quedó un poquito quieto. Entonces, para no pelear con estos tipos que eran tan locos, entonces, oiga, firmemos un concordato. Y es cuando empiezan los tratados. Un concordato es un tratado diplomático, ¿cierto? En el cual yo soy el Papa y firmo con Inglaterra, mire, nos vamos a tratar bien, no hagamos esto. Así, firmo tratados con Francia, tratados con Alemania, porque ya esos reinos estaban cogiendo mucha fuerza. Y eso es lo que vamos a ver en esta época de la iglesia. Por eso se llama el siglo de las luces y la razón, lo que conocemos hoy como la Ilustración. Y empieza a pulular en la sociedad tres eslogan que van a ser libertad, igualdad y felicidad. ¿Se acuerdan lo que está? Igualité, liberté. Pero en este le meten la felicidad. Y es cuando cambia el concepto de la religión. Cambia ese concepto religioso y llama la religión como tal. Empieza a ver que tiene que soltar cosas que antes dependían únicamente de la religión. Y es cuando aparece el Papa en el año 1740, Benedicto XIV, que preocupado por las ciencias, él se obsesionó con las ciencias, entonces crea en la Universidad de Bolonia la primer facultad o cátedra de ginecología. Ahí nace la primera estudio de la medicina centrado única y exclusivamente en la mujer. Y esto en Roma funda facultades de física, química, aprobó, 200 años después, él aprueba sacar de la lista prohibida el libro de Copérnico. Tardó 200 años. Por eso cuando dicen, no, es que el papado hasta ahora vino a reconocer que Galileo tenía razón. Ignorancia crasa. Pero bueno, otra cosa que hizo él, fundó en 1741 las diócesis en Brasil. Empieza a expandirse ya más formalmente el catolicismo en todo el mundo. Impulsó la Biblioteca Vaticana y él solo trajo a la biblioteca más de 32.000 volúmenes. Luego vamos a ver que él murió en 1758 y fue sepultado en lo que hoy conocemos como la Basílica de San Pedro. Luego vieron los papas. A alguien le preguntaban una vez cómo definiría él los papas del siglo XVII. Hombre, fueron unos papas buenos. Pero, ¿qué significa? Cuando alguien te dice, no, ella es tan buena, si ve que hay una connotación de que es medio bobita. Sí. Porque estos papas no querían la guerra, no querían nada. Y es cuando empieza a darse en el pensamiento de la elección papal a un ser que ya deja de ser de alguna manera ese líder político que tenía que estar preocupado por un ejército, y empieza a entrar en las humanidades esa preocupación. Y aquí va a venir una transición lindísima que va a tener el culmen de las bendiciones en los papas que nos tocaron en el siglo XX. Y en el XXI, obviamente. Eso lo vamos a entender a partir del siglo XVIII, porque la iglesia se centra, una de las cosas que más marca aquí va a ser la relación entre iglesia y Estado, y todo se va a centrar en la Revolución Francesa de 1789, porque aquí esta Revolución Francesa pedía una libertad religiosa total, pedía el sufragio universal, que todo el mundo pudiera votar, pedía la autodeterminación de los pueblos y la declaración de los derechos del hombre. Estos fueron como los puntos fundamentales de la Revolución Francesa. La iglesia se veía afectada en el sentido de que la libertad religiosa ya le iba a impedir hacer muchas cosas que hacía como iglesia. Pero cuando viene la Revolución Francesa en 1789, todos estos revolucionarios lo primero que hacen es se toman Notre Dame. Y en Notre Dame la van a
Esto tiene nombre, espérate, limítense a respirar. Sacralizar, no. Desacralizar. ¿Por qué? Porque montan allá en el altar mayor a una actriz de ópera y la llaman la diosa de la razón. Y ella empieza a ser en lo que tenemos de la Basílica de Notre Dame. Y en ese momento la basílica era muy famosa porque conservaba las principales reliquias de la crucifixión de nuestro Señor. Muchas, aparte de Roma, era la que más tenía. Pero lo que más interesante tenía la Notre Dame en ese momento era la corona de espinas de nuestro Señor. La corona de espinas de nuestro Señor está conformada por 3 diferentes tipos de espinas. Una que era la que hacía como el casco, otra la que entretejía de que cada espina era de este tamaño, y otra chiquita que se clavaba y se partía, o sea, quedaba encerrada. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer los textos de Ana Catalina Emmerich, que describe muy bien esto, Ana Catalina Emmerich describe que para hacer esa corona, eso no lo hicieron en media hora, eso no lo hicieron, había que conseguir esas espinas que no eran fáciles, elaborar el casco, que el que lo hizo se tomó su tiempo, porque al pincharse, se pinchaba él, lo cual decía que los judíos se preocuparon en elaborar esa tortura de espinas para nuestro Señor. Por eso este ojo en el manto de Turín de nuestro Señor está cerrado, porque una de las espinas le atraviesa el cráneo y le atraviesa el ojo. Pero aquí es cuando uno empieza a hablar de ese mensaje teológico, porque ¿sabe qué? Esa es la espina del siglo XXI. Él pagó con él mismo la pornografía. Ahí es cuando Él está pagando por nosotros los pecados de pornografía. Por eso hay que tener cuidado con lo que vemos, porque todo entra por los ojos. Nada hay en la imaginación que no entre por los sentidos. Lo que ves, lo que oyes, lo que tocas, lo que hueles, lo que saboreas, eso es lo que construye tu imaginación. Y si los ojos, que son la lámpara del cuerpo, están dañados, el cuerpo se daña. Por eso esta parte es teológica, por eso la pornografía es como descubrió Satanás, cómo se nos mete debajo de la casa y le llega a los más inocentes, los niños, y entonces eso es normal. Yo he tenido niños de 9 años en mi oficina tirados en el suelo chillando porque la mamá le quitó el iPad porque lo pilló viendo pornografía, y el niño haciendo el espectáculo con esta frase: pero si yo no le hago daño a nadie, solo estoy viendo viejas en cuero. ¿Entienden la gravedad? Pero volvamos a Notre Dame. Otro de lo que se guardaba allá eran los clavos de nuestro Señor. Se dice que tenían uno de los clavos. Eso se guardaba y se sacaba de la sacristía para la adoración durante el Viernes Santo. Cuando entran las turbas a quemar y acabar con todo, un sacerdote coge las eucaristías que ya estaban consagradas y coge esas reliquias y se las lleva a una iglesita que va a quedar ahí muy cerca, que se llama la Capilla Real. Ahí las esconde, porque la Capilla Real fue hecha para albergar la corona de espinas, pero la catedral era Notre Dame. Por eso, mire cómo juega esto. Ustedes han visto el pináculo que se quemó ahorita hace 3 o 4 meses, que se quemó Notre Dame, porque durante mucho tiempo en la cúspide de ese pináculo se guardaba la corona de espinas, para que si volvía a haber una invasión de ese tipo, tuvieran que armar un andamio tan grande para llegar allá que les diera tiempo a ellos a rescatarla. Pero hoy por hoy, entender lo que significa esa corona de espinas. Mire, volvemos a esa teoría. Si 2 meses antes
Se habían quemado 12 iglesias católicas solamente en el área de París. ¿Ustedes oyeron eso en la noticia? Pero eso fue. Eso no lo decía nadie. Lo decía así prensa, Radio Televisión Vaticana, de vez en cuando. Queman una iglesia, queman un ícono, sacralizan, violan unas imágenes. Destruidas, la rompían, todo, uno pintaron con estiércol humano una cruz por todas partes, pero esto viene 2 semanas antes, el incendio, que el incendio empezó por un cortocircuito en la parte de afuera del techo, que yo sepa uno no tiene enchufes en el techo, pero si uno va a ver quiénes eran los que construían y estaban en la reparación. Esto se lo dejo a su imaginación. Y que no, que dejaron una pistola de calor contra una... Está metido tan en reverso que yo honestamente no creo que fue un accidente, sino fue un atentado directo contra las iglesias. Pero bueno, esta parte de las hipótesis no es historia. Entonces, ¿qué pasa? Notre Dame recupera eso y la iglesia es totalmente desacralizada, son violentadas las imágenes, todo. Pero ocurre algo bien interesante. Viene la Revolución Francesa y va a aparecer un militar que era muy chiquito. Los enanitos tenemos una fuerza. Pero bueno, ese hombre va a hacerse con el poder en Francia. Ese hombre se va a llamar Napoleón Bonaparte. Y aquí empieza una parte de la historia bien interesante. La libertad que pedían todos los pueblos era una libertad para atacar a la iglesia católica. O sea, ¿ustedes oyeron que ellos atacaran las iglesias protestantes? No, era la iglesia católica. Acuérdense, la iglesia católica es el trompo de poner. Miren, ustedes píllense esto. Acuérdense cuando todos estaban en el colegio. Aparecía la linda, la asquerosamente linda. Todas las otras iban contra ella. Aparecía el guapo, que era, todos iban contra él. ¿Sí me explico? Sí. La iglesia católica era la linda. Entonces, usted tiene que ir, como no puede ir de frente, se mete por debajo. Es psicológico, pero es interesante. Entonces, es un joven general que se toma el poder, llega e invade Italia y llega a Roma en el año 1798. En ese momento está el Papa Pío VI, él es tomado prisionero, llevado a Francia y muere en Francia en el año 1799. Inmediatamente el cónclave elige al Papa Pío VII, que para que las cosas se arreglen, firma un concordato con Napoleón, para que, en otras palabras, nos vamos a hacer pasito, ¿cierto? Que allá él regresa a Roma, pero, claro, toda la Revolución Francesa hacía que el Estado empezara a tomar control de cosas que le correspondían únicamente a la Iglesia. Entonces, Napoleón le pide al Papa que apoye su invasión su guerra contra Inglaterra. Y el Papa le dice, no, que vaya y pelee, pero yo no voy a pelear aquí. Entonces él vuelve y se va otra vez contra Roma, invade Roma en el año 1804 y en ese mismo año se lleva al Papa Pío VII para París para que lo corone como emperador. Pero, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la historia del emperador Carlomagno coronado por el Papa? Para que no se le repitiera en la historia, el Papa lo unge como emperador, o sea, le echa el aceitico y todo eso, pero cuando él se va a coronar, le quita la corona al Papa y se corona a sí mismo. Hay un cuadro, creo que, no sé si es el de Eugène Delacroix, que está es el cuadro más grande, uno de los más grandes que hay en el Museo del Louvre de París, la coronación de Napoleón. Y él mismo corona a la emperatriz, que se va a llamar Josefina. Entonces, he ahí algo bien interesante. Es ahí cuando él invade Roma por segunda vez y se lleva prisionero a este Papa, que le dice a Pío VII, te postrarás ante mí.
Y el Papa Pío VII le dice, usted me toma prisionero, haga lo que quiera, pero yo ante usted no me voy a postrar jamás. Y él le contesta, usted no sabe que yo puedo destruir la Iglesia Católica, acabar con el Vaticano, con todo mi ejército. Y es la famosa frase de Pío VII. Mire, durante 1800 años de la historia de la Iglesia Católica no hemos podido los curas acabar con la Iglesia, va a poder usted solo. Es famosa esa expresión y él no se postra. Y esto es lo que hace que a él le dé más rabia y saquea. Hubo un saqueo que luego se devolvieron, no todo, pero se devolvieron ciertas cosas. Entonces, por eso hay cosas en Francia, entonces. Claro. No, pero las reliquias ya estaban de antes. En 1809 Napoleón definitivamente invade los estados pontificios por no apoyarlo, detiene a Pío VII y lo manda al castillo de Fontainebleau. Y en 1814, ¿cómo? Aquí al lado, en Miami Beach. En 1814 el Papa es liberado. ¿Pero por qué lo libera Napoleón? Porque ya estaba perdiendo la guerra. Entonces él permite que lo libera y en el Congreso el Papa es liberado, regresa, pero el Papa pasó 5 años preso en Fontainebleau. Vale, ¿se puede hacer pregunta o no? ¿Se puede hacer? Pregunta. Si la iglesia, digamos así, como que gobernó por 17 años Europa o el mundo, 17 siglos. Sí, ajá. ¿Cuál sería entonces el papel de la iglesia en estos tiempos? O sea, ¿cuál No, es que la iglesia no gobernó. Eso es un error conceptual. Nunca. Lo que pasa es que era una autoridad moral, ética y religiosa. Pero gobernar, tanto decir como gobernar, influía, mas no gobernaba. Esos 17 siglos, por lo que entiendo, era como un punto de referencia, pues, Sí. el deber ser. Hoy en día, ciertamente. A eso vamos, a explicar qué papel juega la iglesia hoy entre nosotros. Entonces, vamos a dejar esta iniciada porque ya se nos está acabando, pero miren. Se llega en el Congreso de Viena de 1815, se redefinen las fronteras de los estados pontificios, en 1815. Y dicen hasta dónde ahí es cuando le quitan a los estados pontificios gran parte de los terrenos que tienen en el centro de Italia. Y la iglesia acepta que esa democracia se va a aplicar en todos los estados menos el del Vaticano. Porque el Vaticano es un estado teocrático, el centro de todo es Dios. ¿Sí me explico? El defensor se vuelve él así en defensor de la libertad de la iglesia. En 1823 muere Pío VII y es de nuevo sepultado en la Basílica de San Pedro, que por cierto es una de las tumbas más lindas que hay. 2 veces en la historia únicamente los papas han abdicado ante una invasión. Una fue ante Napoleón y la otra fue ante Hitler, los alemanes cuando invaden Roma. Nunca más. Pero Pío VII fue con los Napoleón que abdicó y Pío XII, que esa historia de Pío XII es alucinante. Luego va a venir una cosa que lo vamos a dejar ahí, que se va a llamar el Concilio Vaticano II, donde se sientan todos los obispos de todo el mundo a replantear cuál va a ser el futuro de la iglesia. Y eso lo dejamos para la clase entrante. Vamos a entrar en Concilio Vaticano I. Eso dura varios años, pero déjenme ver aquí, yo eso lo explico toda la clase más adelante. Entonces, nada, eso es lo que hay y arrancamos la próxima clase con Concilio Vaticano I.